Bogotá Recicla Estéreo, tu nueva emisora online. De los recicladores para los recicladores. No dejes de disfrutar el mejor contenido musical por www.bogotarecicla.com. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y seguidores de la emisora Bogotá Recicla Estéreo. El día de hoy tenemos un invitado especial, ya que a pesar de su reconocida trayectoria como fotógrafo, diseñador, educador y miles de cosas más que he podido averiguar de él, va de la mano su trabajo en este momento con el reciclaje. Nuestro invitado es un colombiano que ha recorrido el mundo presentando sus obras fotográficas, utilizando herramientas tecnológicas del diseño gráfico, además de tener una amplia experiencia como docente en países como China, Singapur. Bueno, Alfonso, creo que cumplí con mi tarea de investigar un poquito de ti y me gustaría que tú te presentaras. Bueno, muy buenas tardes, G-Stewart, a ti y a tu audiencia de Recicla Estéreo. Realmente para mí es muy agradable estar el día de hoy atendiendo esta invitación que me haces a tu programa, y en especial porque es un programa radial que está dedicado a un sector que a mí me agrada muchísimo, porque entiendo ese compromiso que tienen todos los recicladores, no solo de Colombia, sino del mundo. Entonces, yo sí quisiera dedicar esta entrevista a todos ellos, porque realmente tienen toda mi admiración y respeto por ese trabajo que hacen del día a día, no solo por lograr un sustento, sino por hacer de nuestro planeta un sitio mucho mejor y más llevadero. Sí. Bueno, de verdad que el placer es nuestro realmente tener un gran artista como tú, y aquí durante estos días de que te conocimos hemos estado hablando sobre tus obras. De verdad que es algo impresionante. Jamás pensaría yo a simple vista al ver tus obras, diría que es una obra y no que viene del trabajo del reciclaje, de todo el material del reciclaje que nosotros tenemos. De verdad que es impresionante. Bueno, me alegra muchísimo que esa sea la impresión que tengas sobre mi lenguaje artístico. Es un lenguaje que se ha puesto en escena precisamente para exponerse, porque cuando uno expone su trabajo realmente se expone a que las personas puedan interpretarlo de diferentes maneras. Y pues bueno, lo bueno ha sido que todo este proceso y este trasegar en el mundo del arte, pues he logrado una identidad como artista, y puedo decir con tranquilidad que el lenguaje que tú ves y ese lenguaje que expreso a través de mi trabajo es un lenguaje propio, no es un lenguaje copiado. Obviamente, seguramente podremos traer a nuestra memoria de pronto muchos periodos del arte que de pronto podría traer intrínseca directamente dentro de la obra, pero es válido. Entonces, realmente cada día más contento de ver que el resultado de mi trabajo ha cumplido su cometido, y eso me alegra. Aún así, pues sigue estando en un constante desarrollo. Sí. Alfonso, entre las cosas que estuve leyendo sobre ti, ¿verdad? Y una de las intrigas más grandes que has causado aquí en la emisora es cómo siempre hemos estado acostumbrados que el diseñador siempre está detrás de un computador diseñando logos, tarjetas de presentación, lo que uno acostumbra normalmente. ¿Qué fue lo que te hizo irte al mundo de la fotografía y empezar a crear este tipo de obras? Bueno, realmente digamos que hay vocaciones tardías. En el caso mío, vengo de una familia de artista, vengo de una familia, pues mi padre fue escritor y un escritor reconocido en Colombia, y adicional, pues bueno, era en la época en que eran muchas cosas a la vez. Hoy en día somos un poquito más limitados en nuestro quehacer diario, pero parte de ahí y también parte de mi experiencia docente en Asia fue una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida. Y obviamente pues eso también llega a influir, porque llega un momento en que enseñas tanto de teoría y obviamente apoyas el cambio constante de estos nuevos muchachos
emprenden una carrera profesional y obviamente también te das cuenta. Entonces se juntaron todos este tipo de cosas y me di cuenta que la línea que divide el diseño gráfico y el arte es muy delgada. Y obviamente tenemos que reconocer que nosotros, los diseñadores gráficos y todos los diseñadores en general, realmente somos comunicadores. De hecho, el ser humano es un comunicador por naturaleza. Entonces, nosotros somos unos comunicadores y tenemos un lenguaje maravilloso que trasciende por encima de cualquier idioma y es el lenguaje visual. Es el lenguaje de nuestros ancestros, es el lenguaje de las cavernas. Entonces, sí, obviamente, primero tenemos una gran responsabilidad, obviamente, como comunicadores, pero manejamos todos estos tipos de lenguaje que hacen del lenguaje visual algo muy enriquecedor y poderoso. Entonces, simplemente digamos que reconocí que el lenguaje la línea era muy delgada y me atreví a cruzarla. Obviamente, como los músicos, todos tienen un instrumento en particular que les favorece. En el caso mío, dentro del diseño, una de las herramientas que más me favorecía y que es un complemento importante es la fotografía. Entonces, me apropié de la fotografía como una de las herramientas para lograr este proceso de comunicación, pero no sin olvidar todos los maravillosos elementos que le componen y que hacen del lenguaje visual algo muy enriquecedor, tales como el color, la perspectiva, la línea, el punto, el contraste, bueno, una serie de cosas. Y obviamente pues de ahí empecé a crear mi propio lenguaje, porque yo llegué a tener como fotógrafo un nivel bastante profesional. O sea, me di cuenta que sí podía. Obviamente eso tardó años, ¿no? Yo tengo más o menos 15 años de experiencia y pues lograr un buen nivel requiere su esfuerzo y su tiempo. Y después quería que mi fotografía fuera un lenguaje especial. Y también me di cuenta que al ir enseñando historia del arte a estos muchachos, me di cuenta que el arte es propio de nuestro momento y todos los elementos que nosotros utilicemos para elaborar un proceso comunicativo en el arte es válido. O sea, si es posible que hoy en día alguien empiece a hacer arte con hologramas, oleografías, videografías y demás, es supremamente válido. O sea, yo me considero y me han considerado también un fotógrafo con alma de pintor. Mientras que en el arte y en el área de la pintura, el pintor llega a un punto de hiperrealismo, donde casi que la misma pintura ya parece una fotografía. Ahora imagínate a tu servidor tratando de llevar el mundo de la fotografía hasta los terrenos de la pintura. Y ha sido toda una experiencia muy agradable, mi querido G. Stewart. Alfonso, cuando tú llegaste a ser educador allá en China, en Singapur, ¿ya fue por el tema del arte como tal o era ya por el diseño o la fotografía? Bueno, yo soy programador, yo soy diseñador gráfico y programador multimedia, o por lo menos ese es el nombre más acertado que se le da porque pues, yo tengo un título de Canadá. Entonces, soy programador multimedia también y tuve la fortuna de participar en un grupo multidisciplinario que en ese entonces presentaba los primeros proyectos de Transmilenio y tocaba hacer todo un compendio multimedia. Entonces, como pionero de multimedia en ese entonces, yo fui quien hice todo el proceso de programación y de integración. Y eso me valió una invitación para enseñar lo que sabía en el terreno de la multimedia y obviamente combinado con el diseño gráfico en tierras extranjeras. Wow, impresionante, de verdad. Habla un poquito de los premios que has recibido, los países que has visitado ya con el tema del arte que tú realizas. Bueno, reconocimientos han sido varios. Obviamente seguro vendrán más, pero pues esto simplemente son los efectos colaterales de soñar en positivo, que es lo que yo llamo, porque pues realmente no es lo que uno está buscando. Yo no estoy buscando premios.
el reconocimiento pues se va dando poco a poco porque pues obviamente mi lenguaje está trascendiendo fronteras y eso es lo que me invita a mí a seguir avanzando, pero es un tema digamos que más personal y cuando se trata de personal realmente creo que los reconocimientos ahí no van como tal. Sí, Lo sí. animan a uno, sí, claro, porque en un mundo de tantos artistas, de tantas expresiones artísticas, realmente empezar a darse uno cuenta que su lenguaje tiene esta respuesta de gente linda como tú, de tu emisora y de medios de comunicación que empiezan a fijarse en una trayectoria, en una carrera, porque esto es una carrera, pero no una carrera de contra el tiempo, una carrera como un oficio. Entonces, que exista una respuesta positiva a mí me halaga. Obviamente me gustaría que fuese más parejo y que hubiese más oportunidad, no solamente para mí, sino para muchos otros. Sí, sí. Entonces, pues feliz de tener reconocimientos, pues hay varios recientes de pronto el año pasado. Mi carrera es una carrera corta, ¿sí? Soy un artista emergente, digamos que soy nuevo en esto, apenas tengo 5 años, pero de 5 años de estar trabajando fuertemente, y el año pasado pude tener un reconocimiento por la revista Gerente como uno de los 100 líderes más importantes en el arte en Colombia, o sea, en general de los 100 líderes representando al arte. Y también tuve la posibilidad de ser incluido en un libro de los 100 mejores fotógrafos de Colombia, versión 2, 2019. También clasifiqué en Chelsea, en Nueva York. En New York estuve en la Galería Ágora, la 34ª competencia internacional, y allí pude clasificar entre miles de artistas y pude clasificar de entre 30 y la obra fue expuesta en Chelsea, New York, en el año en el mes de, si no estoy mal, fue de agosto. Eso también es un reconocimiento importante y también hubo una competencia titulada BAA en Houston, Texas, que de 400 proyectos tuve un destacado papel allí y fue un reconocimiento meritorio. Entonces, bueno, eso gratifica mucho, pero realmente lo que me llena más allá de este tipo de procesos, bueno, es el llevar mi lenguaje artístico que trascienda fronteras, poder comunicar un poco más sobre mi cultura, mi país y obviamente, ¿por qué no seguir abriendo puertas para que el arte colombiano siga avanzando a nivel internacional? Yo creo que ese sería el reconocimiento más importante. Ayer estuve leyendo un poquito de algo que vi en el Facebook sobre las obras tuyas, se están incluyendo en temas de diseño de moda. Bueno, yo tengo mi lenguaje y obviamente estoy abierto a posibilidades para quienes entiendan y vean las bondades del lenguaje. Y hay ciertos proyectos que van avanzando donde tratan de unir el arte y fusionar el arte y la moda. Entonces, pues hay un colectivo Art7, Dolly Delgado lanza su colección 2020, lo hacen en Texas y obviamente fui uno de los artistas afortunados, porque ellos manejan muchos artistas, y afortunado de que una de mis obras hubiese sido escogida para ser motivo de fusión entre arte y moda, y pues feliz de ver el resultado y obviamente pues que sea un proyecto que sea ya internacional, me parece que es muy válido. Pues esos son premios, como quien dice, ya personales, ¿no? Y que hacen, demuestran que estás haciendo un excelente trabajo y que lo miren en tantos países. En el caso de... Dime, sí, sí. No, yo digo que nos quedamos ahí. Yo creo que esto halaga mucho y uno tiene que estar abierto realmente a este tipo de nuevas propuestas. También es cierto que uno cuida mucho su proceso
pero yo no he sido muy celoso en ese sentido. Realmente me halaga, donde expongo donde me invitan, nunca pregunto con quién voy a exponer y si eso representa o no, porque pues yo me pongo en el punto de partida siempre, y siempre digo, cuando yo empecé, pues qué aburrido hubiese sido o qué difícil hubiese sido si aquellos con quien expuse que tenían mayor trayectoria se pudieran haber sentido de alguna manera afectados por mis inicios y por mi proyecto. Entonces, nunca veo mi proyecto como algo más allá de, sino siempre como un punto de partida, y lo veo con modestia y con alegría. Entonces me gusta compartir. Y pues es como todo, los ejercicios en la vida, unos funcionan y otros no. Yo no he pensado llegar a ser un gran diseñador de modas, ni nada por el estilo, pero si mi lenguaje es bien recibido en otras áreas, créeme que gustoso podré intentar y participar y de alguna manera generar una bonita experiencia. Es básicamente eso. Ok, entre los planes que tenías para este 2020 y con todo este tema de la pandemia, ¿lo has continuado o los tienes ahorita como quien dice parados por todo este tema? Pues a ver qué te cuento, venía con un impulso tan importante y tan fuerte que definitivamente ni la pandemia pudo parar el ritmo que yo llevaba. Me afecta la pandemia por lo que implica a nivel general y humano, o sea, realmente me duele las muertes, me duele la gente que ha pasado necesidad en todo este proceso. Yo también de alguna manera he tenido la posibilidad de ser solidario en este tema, obviamente pues bajo mis propias limitaciones, pero nunca he sido indiferente a lo que otros puedan estar viviendo. Y pues definitivamente todo sigue, todo continúa, o sea, finalmente tenemos que pensar que todo va a pasar, tenemos que siempre ser una mente positiva, pero el proyecto no ha parado, al contrario, ha afinado y me ha impulsado todavía a seguir con mi autogestión. Entonces, ¿qué te puedo decir? Empezando pandemia, participé en una bienal importante en el mes de marzo en Texas, y eso estuvo lleno total. O sea, fueron más o menos más de 2.000 personas visitaron esa exposición, que fue PhotoFest 2020, y este año le correspondía a Houston, Texas. Entonces por ahí empecé, y obviamente también hubo reconocimiento de la prensa, se han manejado algunos temas y algunas publicaciones, he seguido la proyección y con la buena fortuna de que inclusive en plena pandemia fui confirmado como artista residente de una importante galería en Singapur, es Artitude Galería, y es una galería importante que expone e impulsa el arte colombiano en Asia y en el mundo. Entonces, que esto esté sucediendo en plena pandemia y que ya existan proyecciones para que Alfonso Bonilla pueda llevar su puesta y su propuesta a nivel internacional, y estamos hablando ya de ferias importantes como la de Hong Kong, Londres, Ámsterdam y Singapur. Sin olvidar que pues ya he venido trabajando en otras ferias internacionales desde el año pasado, también por cuenta de otras galerías que representan mi trabajo y a los cuales también les estoy muy agradecido. Alfonso, durante toda la conversación he escuchado mucho de que me hablas de muchos países, pero yo quisiera saber realmente, y si lo puedes decir abiertamente, pues, ¿sientes que tienes el apoyo de Colombia, del gobierno o de instituciones del arte que te apoyen en todo este tema? Bueno, el tema del respaldo colombiano es algo muy complejo, y realmente pues a veces yo no entro casi en tema político, porque pues esto no es un problema del gobierno. El respaldo del arte viene siendo de nosotros mismos, o sea, nosotros vivimos y a veces nos merecemos muchas veces lo que nos pasa, porque es que el gran enemigo y de muchos temas en general somos nosotros mismos, es nuestra indiferencia,
es nuestra forma de elegir nuestros representantes, es la forma en que le damos la responsabilidad y la importancia a temas por encima de otros. O sea, por ejemplo, no podría decir que el arte sea lo más importante en este país y en el mundo, a pesar de que yo sea artista y que me encante, porque hay cosas que son mucho más prioritarias y mucho más básicas, como el tema de la paz, como el tema del medio ambiente, ¿sí? Como el tema de la educación, por encima del arte. Entonces, cuando ya sabes que no tienes que o no puedes contar con ello, pues simplemente haces tu propio mundo y haces tu propio esfuerzo. O sea, realmente veo que si un artista solo se queda esperando a que alguien le brinde esa posibilidad y que sienta que tenga derecho, es válido, pero si uno no ve eco, hay que seguir moviéndonos porque unidos somos más, los artistas somos muchos estamos haciendo un esfuerzo enorme por sacar nuestro trabajo hacia adelante, y con ello obviamente sacamos el nombre de nuestro país y generamos patria. Ahora, si más adelante tenemos esa posibilidad de revertir y de pronto tener voz, porque es que para poder ser escuchado, desafortunadamente tienes que ser alguien, ¿no? Para que tengas ese peso. Y si algún día voy a tener la oportunidad de tener los micrófonos a favor, pues seguramente trataré de ser más proactivo y tratar de construir de nada, pensando que no espero nada de nadie, y que ese colectivo de cosas positivas realmente sean los que hagan un cambio hacia el futuro y un aporte. Entonces, por ahora sigo caminando en esto, y no solamente pienso, he contado con el apoyo, sí, claro, de personas lindas en Colombia, de galerías importantes como Cabidos. Alma Galería también ha brindado un apoyo importante, Art7, Sotovis. Bueno, Sotovis ya es una galería a nivel París y internacional, pero así han habido galerías y colectivos de arte y gestores que han brindado un apoyo a Alfonso Bonilla, a los cuales les estoy muy agradecido, y creo que ellos también están interesados de que las cosas puedan mejorar en nuestro país con respecto a este apoyo y a esta gestión. Pero no, nunca veo un culpable directamente dentro del gobierno como tal, sino veo un colectivo a nivel histórico, y eso nos hace a todos partícipes del resultado que tenemos, del apoyo más allá de lo que pueda llegar a ser, pero todos creo que de alguna manera somos responsables en nuestros periodos y nuestra historia, y pues serán los hechos los que juzguen finalmente, claro, quién pudo haber hecho algo por el arte y quién no. Por esta pregunta no se debe a que estemos en un ámbito político ni nada, sino es que yo siempre he criticado de que el artista muchas veces no es valorado, sino hasta que ya es famoso y no tiene ese apoyo del gobierno, pero cuando ya eres famoso, sí, mi amigo Alfonso Bonilla, venga acá, mira, tengo tu cuadro aquí en mi oficina, a eso es lo que voy. Bueno, pues finalmente yo personalmente pienso, yo invito a la gente a pensar en grande, realmente pensar de esa manera y sin ofenderte, es pensar pequeño, porque finalmente tú haces un esfuerzo enorme y es una serie de sinergias y de energías que realmente buscan es construir. Sí, entonces, sí, al momento en que otras personas se sumen, pues era su momento. Y uno tiene que recibir todo y recibirlo con gratitud y sin resentimientos. Yo creo que pensar de esa forma sería invitar a tener un pensamiento resentido, de pronto de saber de que no fui valorado. Pues obviamente la realidad y los hechos hablan por sí solos. Yo regresé a Colombia pensando que podría ser, y todavía aún quiero ser, profeta en mi tierra, pero por algo dicen que uno no es profeta en su tierra, y entonces finalmente usted resulta triunfando de pronto en otros lados, pero Colombia siempre será mi país y siempre habrá ese amor y esa reciprocidad de parte mía, y mal haría yo en pensar algún momento en que, ahora sí que yo soy alguien, no, porque finalmente pienso que nosotros no somos, nadie es nadie, o sea, todos somos iguales, tenemos historias diferentes tal vez y algunos logros en los cuales podemos contar algunas historias, pero más allá de pensar que yo sea X o Y, no me hace más. Realmente creo que bienvenido ser colombiano ahora y en el futuro, y ser un artista y
ciudadano del mundo también, porque nosotros tenemos nuestro pasaporte simplemente para seguirle dando la vuelta al mundo. Entonces, no, que pienso que si soy mejor recibido más adelante por mis logros, creo que no, eso no hace mella realmente en Alfonso Bonilla. Yo creo que seguiré siendo la misma persona y más bien te invito a que me pegues una palmadita en el hombro y me digas, mira, no cambies. No, por ¿Ves? supuesto que sí. Orgulloso de verdad de estar contigo y de haberte conocido en este momento. Alfonso, Gracias igualmente. ¿en qué momento decidiste tú de que ya tu carrera como diseñador y la fotografía empezar a crear ese tipo de obras? ¿Y qué te inspiró a tal? Bueno, realmente creo que todos los proyectos tienen, son una respuesta, todo. En general, el tratar de encontrar un lenguaje no fue adivinando, esto fue un ejercicio de experimentación que al menos me tomó 2 años y solamente hasta el 2012, o sea, 2010. Allí fue una, como hasta buscar un punto de eureka, ¿no? O sea, Okay. yo sentí un momento de todo lo que estaba haciendo que por ahí podría ser y empecé a sustentar esa tesis. Y esa tesis la empecé a sustentar en medios importantes y en portales importantes de diseño gráfico y fotografía, y ahí fue donde empecé a darme cuenta que el lenguaje sí tenía posibilidades enormes y encontré también el apoyo de los seguidores que tenía en ese entonces que me decían que tal vez ahí había algo muy importante. Yo sentía que ahí había algo y aún siento que es posible llegar aún más lejos y generar un mayor impacto. Entonces, pues ahí empecé con un proyecto inicial que fueron un proyecto primario de los colores primarios y lo llamé experimento primario, primero porque era mi primer experimento y segundo porque era referente al manejo de los colores primarios. Y lo más importante no era haber logrado un lenguaje, lo importante era poder volverlo a repetir. Y eso pues pasa muy frecuentemente cuando uno se dedica a hacer experimentos. Uno quiere, lograste algo, bueno, si eres tan bueno, repítelo y trata de que funcione, a ver cómo se ve. Y empiezas tú a seguir dándole y bueno, llevo ya 5 años y he generado varios proyectos importantes que son producto de una respuesta, como siempre he dicho, y producto de un ejercicio de investigación no tan profundo, porque pues yo no pretendo justificar mi trabajo por decir que gasto más o menos horas de investigación, ¿no? Créanme que es una propuesta seria y pues mal haría yo a decir que entre más investigación sería menos irrefutable, o sea, esto es muy relativo, entonces es una propuesta honesta que requiere un análisis, sí, lo estudio antes de y trato de ver qué respuesta puedo yo llegar a tener, pero no es una respuesta, no busco una respuesta económica. Por ejemplo, en el caso del reciclaje y del recycling art, que es un tema que en este momento me está apasionando porque ya voy a cumplir ya 1 año, una cuarentena de 1 año, y obviamente esto nace de una respuesta a un problema que estamos viviendo y en el tema de los residuos es tan importante y tan trascendental que no pierde importancia inclusive comparado con el COVID. Sí, claro. Entonces, O sea, pues nada. en cierto modo me respondiste ya una pregunta que te tenía ahorita. Tú empiezas con el tema ya del material de desecho o reciclaje, hace 1 año aproximadamente. Sí, ya voy a cumplir este mes, en agosto, a mediados de agosto cumplo 12 meses de estar prácticamente acuartelado, trabajando y haciendo de esta conexión entre imagen, fotografía y residuos, porque poco me gusta llamarlo basura, es residuos, y estos residuos realmente han merecido todo
un trato y un tratamiento gráfico que realmente me tiene satisfecho. Obviamente, pues la meta es llegar siquiera a las 100 obras, y estas 100 obras, pues el planteamiento inicial, como para dejar un marco de referencia en el tiempo, es poder sacar mi primer libro. Y ese primer libro, pues tendría como fin celebrar de alguna manera estos 5 primeros años de carrera artística, que han sido bastante exitosos y han sido momentos de experiencias muy favorables. Entonces, esa es la finalidad inicial, dejar un testamento con estas obras, para que mi tiempo quede un testimonio de que sí es posible empezar a entender el punto y el mundo del reciclaje, que es un poquito más complejo de lo que la gente normalmente ve. O sea, aquí hace falta, y lo digo a nivel general, mucha cultura y empoderamiento del tema para que podamos entenderlo realmente de fondo. Porque es que esto no es ni siquiera primero es una separación, ¿sí? Pero más allá de la separación, pues hay que reducir, reutilizar y reciclar. Y todos estamos yendo en el punto del reciclaje como única opción, y no estamos reduciendo ni estamos buscando la reutilización. Entonces, aquí se necesita un cambio de mentalidad muy grande, muy importante, y bajo esos 3 importantes parámetros que acabo de mencionar. No, realmente me gustaría ser parte, que nuestra bodega o nuestras instalaciones sean parte de tus obras. De todas maneras, están a la orden cuando Claro quieran. que sí, allá estaré visitándolos en el momento que sea más pertinente, por pues todo el tema de COVID, y obviamente pues veo que tienen un espacio increíble y que hay un potencial enorme para poder hacer un fragmento de esa historia que estoy contando sobre el reciclaje. Pero me alegra que este programa sea del medio. Obviamente yo podría decir, bueno, vamos a hablar, y de todo hemos hablado y poco hemos hablado del reciclaje, y en una emisora que es de reciclaje. Entonces yo digo, por ejemplo, la parte del tema de reducir. Qué bueno que no tengamos que llegar, o sea, si llegamos al punto de reciclar, sea realmente entendiendo que la gente debe entender que los elementos como tal deben ser separados manualmente. Sí, O sea, exactamente. mucho de todo lo que llega todavía no está separado, y la gente todavía no entiende que, por ejemplo, dicen, plástico, todo es plástico, vámonos por el envase amarillo o la bolsa amarilla, que es la que representa el plástico. Si es que la gente entiende los colores todavía, porque yo todavía me atrevo a dudar que la gente no conoce sino el color rojo, y es el color de residuos hospitalarios, los que realmente tienen un tratamiento diferente. Sí. Pero si llegado el caso que yo pudiera entender que el color amarillo son plásticos y copores y todo este tipo de cosas, realmente uno pensaría normalmente que solo con calentar todo este plástico ya estaríamos obteniendo una materia prima para ser reutilizada, y eso es totalmente falso. Sí, realmente los plásticos no se entienden unos con otros porque todos tienen un componente químico totalmente diferente. Para darte un ejemplo, y tú lo debes saber más que yo, las botellas plásticas con los residuos de las ensaladas que compra uno en los supermercados son componentes plásticos que tienen que ser una vez más separados. Entonces, el hecho de separar manualmente es un esfuerzo astronómico, y por eso es que los residuos las cifras de reciclado a nivel internacional son bastante bajas. Sí. O sea, con decirte que solo el 9% de los materiales plásticos que producimos en el mundo han sido motivo de reciclaje. Solo el 9%. Y entonces, ¿dónde queda el resto? Yo las veces que he puesto sobre ese tema aquí, siempre lo he dicho, yo creo que ya a estas alturas de nuestras vidas tenemos que ir educando directamente ya a los niños, que sean ellos quienes eduquen a sus padres, porque yo le puedo explicar una y otra vez a cada persona que va en cada bolsa
y llegan a su casa y lo olvidan inmediatamente. Y es un tema bastante difícil. Yo digo que siempre el mejor educador que tenemos nosotros los padres son los niños. Y aparte de Sí, eso, pero empieza a estas alturas hay mucho que se puede hacer a nivel político, y ahí es donde yo digo que realmente sí falta voluntad política. Es pura y física voluntad política de empezar a cortar ese camino a estos lobistas que lo único que hacen es defender a estas multinacionales para que nos sigan invadiendo de plástico. Sí, eso Ya también. eso está mandado a recoger, y realmente lo que hay que hacer es legislar para prohibir definitivamente la utilización del plástico como tal. El plástico está llegando a unas dimensiones de tal manera que es difícil de que la humanidad pueda manejarlas en este momento. Estamos llegando a un punto de no retorno. Entonces la gente tiene que entender, o sea, yo no me explico por qué le hacen antesala a un lobista y lo dejan que siga permeando de alguna manera y haciéndonos este daño tan enorme. O sea, es un tema que no tiene discusión, o sea, simplemente es un no al plástico. Exactamente. Desafortunadamente es un tema que se salió de las manos. Sí, es Y muy siento triste el mucho tema. si mis palabras ofenden o pueden afectar en la industria, pero yo tengo que defender por encima de la industria la raza Sí, y nuestra exactamente. raza humana. Sí. Entonces nuestra humanidad está por encima, el bienestar colectivo está por encima del particular. Y uno Y de los esto mayores... fue un invento que nace de la era industrial, y realmente pues hablaban de un producto más económico. Y yo me pregunto hoy en día, ¿cuál económico? Si es que los costos que nosotros estamos pagando en este momento son demasiado altos, y la gente piensa que el plástico no afecta, pero está afectando de tal manera que ya hay evidencia de que el plástico está llegando a nuestras mesas como microplástico en los pescados que consumimos, en la sal marina. En el 83% del agua embotellada, sin hablando del agua de grifo, ya presenta microplástico. Entonces, si un político que en este momento tiene la posibilidad, no crea que esto no le va a pasar una cuenta de cobro a esa persona que le está faltando, ¿sí me entiende?, a los derechos de la humanidad. Nosotros tenemos derecho a consumir un agua pura y a tener un océano, pero cuando ya las cifras te están diciendo que de aquí al 2050 va a haber más bolsas de plástico en el océano que peces, digo yo, o sea, ¿será que la gente no puede entender que esto realmente es crítico? Y para los medios de comunicación, al parecer, eso no es noticia. Es como ya las islas de plástico que existen y nadie habla sobre eso. Bueno, pero es que eso es fácil de entender. Tú lo puedes decir de pronto porque eres un medio relativamente independiente, ¿sí?, que no tiene ningún lazo, ningún nexo político, y hay medios, la gran mayoría, pues obviamente son realmente... son pagos por los mismos políticos y los que manejan el poder y las leyes. Entonces, en ese caso, pues obviamente es muy difícil, pero es muy lamentable. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si ellos no lo pueden hacer, realmente es decirle no más a los plásticos. Lo que pasa es que divide y vencerás. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a que nos manejen y que nos dividan, pero cuando tenemos unidad de criterio y decidimos un día no más a los plásticos, la industria tiene que cambiar y tiene que ofrecernos algo totalmente diferente, si no, finalmente todo su negocio se les viene abajo. Sí, exactamente. ¿Sí? Es un tema bastante complejo y difícil de hacerlo como tú lo planteas, porque no todo el mundo va a apoyar esa teoría de que... Pero sí parte de mí, si yo pienso que es posible y si parte de mí hago la diferencia. Con que yo sepa que eso está mal, puedo marcar la diferencia, y si todos nos ponemos en ese plan, seguramente lo vamos a lograr, o vamos a pagar las consecuencias, no solamente nosotros, que ya nos estamos enfermando de cáncer, es una enfermedad normal, se volvió del día a día, ya como la gripa. Entonces ahora vendrán nuevas enfermedades y obviamente producto de
de todo este desequilibrio del medio ambiente. Y es un Alfonso, desequilibrio que ha sido ocasionado por nosotros mismos. y Alfonso, aparte de sus obras que hace con reciclaje, ¿qué hace usted por el reciclaje? ¿Qué aporta? Pues ¿Cuál es tengo tu aporte? tengo la misma cultura, ¿no? Trato de reutilizar, porque pues obviamente pues también tengo mi bolsa para evitar estar utilizando bolsas de plástico, y obviamente pues las bolsas que inevitablemente llegan pues son reutilizadas para que obviamente se pueda, trato de reducir hasta donde se puede, porque es que es demasiado el plástico que nos inunda, o sea, es que Sí, ya difícilmente uno podría encontrar otros envases diferentes al plástico, porque eso es lo que hay. Entonces, al no haber esa legislación que prohíbe, ¿sí? Al menos el plástico de un solo uso, ¿sí? Porque lo ve uno inclusive en los mismos restaurantes, trata uno de reutilizar, y obviamente trata uno de separar los residuos unos de otros para poder por lo menos facilitar el proceso de reciclaje sí, como tal. porque es uno de los temas más difíciles para nosotros y creo que es el trabajo más fuerte que tienen aquí y creo que y podría decirlo que en todas las bodegas es eso, el separar los materiales. Es algo que le quita el tiempo por Pero es completo a que otros es demasiada la cantidad de verdad de plástico y de bolsa plástica que uno dice, bueno, pero se hace lo que se puede. Quisiera más adelante sí poder tener la posibilidad de generar algo, si no es una misma fundación, que pueda ayudar y aportar directamente con el tema, poder plantear más adelante y contar con el respaldo de otras entidades que junto con mi proyecto pudiesen llevarse a cabo proyectos ya como de limpieza de playas y de espacios Sí. en general que pueda ayudar, pero pues obviamente es un camino largo para poder uno también tomar parte y ser un activista. Prefiero ser más propositivo que estar, como dicen, gritándole al viento, porque Sí, eso creo. realmente a veces las protestas se vuelven saludo a la bandera, y no por menospreciar el trabajo que hacen las personas que están en primera línea tratando de que algo realmente suceda y nada pasa, ¿sí? Exacto. Entonces, trato de llevar un lenguaje también positivo y que la obra pues obviamente también sea consecuente, y el día de mañana pues como todo mi trabajo y mi proyecto está es al servicio del público y de la sociedad, y lo que se plantea a futuro que vaya en una dirección positiva, créame que también voy a estar ahí. Entonces pues por eso estaba muy contento de tener esta entrevista, porque pues también tengo que ser parte y estar un poco más relacionado con el gremio del reciclaje en Bogotá, y obviamente pues qué bueno tener esta posibilidad para que las personas puedan conocer un poco más sobre el proyecto y me puedan conocer y yo pueda conocerlos también. No, no, claro que sí. Y para nosotros también un orgullo grandísimo, Alfonso, que haya sido parte de esta iniciativa, ¿verdad? Porque una de las cosas que nosotros durante estos meses hemos estado peleando es el tema de muchas personas que están acreditándose y ganando dinero promocionando el reciclaje. No, el tema no está en que lo promocionen, sino que engañan a la gente haciéndose pasar por recicladores, sin decir nombres ni nada, ¿verdad? Y ha causado indignación entre los mismos recicladores. Bueno, nadie puede decir que el reciclar no sea un negocio rentable, pero es un negocio que también aporta. Entonces, es válido ver que las personas generen un ingreso y que se hayan podido reunir y se hayan podido organizar alrededor de una actividad tan bonita como el reciclaje, tan loable, porque obviamente no solamente piensen que es que solamente están limpiando el planeta, sino que también es un sustento para muchas familias, y eso me parece que eso es un sustento y un ingreso digno, y eso es importante. Y que las personas que estamos desde nuestros hogares generando todo este masivo desborde de residuos, puedan entender que clasificando de alguna manera, inclusive en las bolsas verdes, el vidrio, también entendamos que son estas personas que están recogiendo en la calle, que un accidente para ellos los accidentes están todo el día. Sí. O sea, si no están realmente separados los residuos, un vidrio puede lastimarle la mano a una persona que solamente está tratando de vivir un reciclaje, y que de pronto muchos de ellos
podrían estar no afiliados a una salud o a una pensión, o sea, entonces, pues, solo pensar que si separo bien, identifico bien, ahora la gente también puede separar, aunque no veo contenedores de residuos de ropa usada, también es bueno que la ropita usada la dejen del lado de la caneca, donde se pueda ver, donde no se confunda con los residuos orgánicos, para que quienes pueden tener esta actividad de reciclaje inclusive puedan reutilizar esa ropa. Y me alegra mucho de alguna manera todo este encierro que hemos tenido gracias a esta pandemia, no solamente negativo, hay cosas positivas, hemos aprendido a vivir con la misma ropa tal vez muchos días. Sí, y ya pues obviamente ojalá pasemos esta pandemia y no sigamos coleccionando ropa y entrando en un consumismo desbordante que finalmente la gente no sabe qué hacer con tanta ropa. Entonces, reutilizarla y darle de baja a esta ropita que uno ya no utiliza y finalmente liberar el closet, no solamente para volverlo a llenar, sino simplemente para entrar en conciencia de que tanto consumo no le hace bien a nuestro planeta. Y referente a ese tema de la separación, ahorita una de las cosas que más preocupan al gremio del reciclaje es el tema de que el tapaboca y insumos médicos lo están metiendo en cualquier bolsa. Y es un riesgo para nosotros con este tema del virus, pues. Bueno, peor aún. Ahí está la bolsa roja realmente, porque los tapabocas hacen parte de todos estos residuos médicos que pueden generar un problema de salud a quienes en este momento, porque el mundo del reciclaje no ha parado. No ha parado. No para. Si pararan, realmente estaríamos con las calles llenas totalmente de residuos de toda índole. Entonces estaríamos viviendo un caos de salubridad a nivel en nuestras ciudades, un nivel importante. Sí. Una preguntita que tengo por aquí, ¿has recibido críticas cuando explicas a las personas que tu arte proviene de todo lo que catalogan como basura? Pues realmente uno como artista no tiene ni siquiera el por qué estar dando una explicación o explicar de su proyecto y de su trabajo, porque cuando uno realmente entra a explicar, entonces significa que el proyecto no se está sosteniendo solo. Sí. Pero sí hay un proceso donde uno da una información sobre la información, sobre el proyecto, sobre cómo este proyecto, dónde está basado y realmente cuál es el objetivo y cuál es lo que busca. Entonces yo prefiero que las personas tengan una interpretación importante, pero pues te voy a dar un ejemplo donde veo que este proyecto tiene una importancia también relevante y sobre todo en la justaposición, que es básicamente el enfrentamiento de dos ideas o dos tendencias fuertes. Y está en el caso de, por ejemplo, en algún momento en alguna galería se vendió a precios astronómicos un computador que tenía dentro en su memoria todos los virus más peligrosos que habían afectado la informática a nivel mundial. Todos los virus y los gusanos, como llaman, más desastrosos en la humanidad. Y estaban todos en este computador, pero este computador tenía anuladas todas las posibilidades de salida para que los virus estuvieran contenidos allí. Entonces, pues, se volvió una pieza conceptual importante, porque el hecho de que el coleccionista supiese que ahí podría tener toda la destrucción que no se pudiese imaginar, pero contenida en su computador, pues eso tenía un valor enorme. Sí. Entonces, aquí la invitación también viene siendo casi lo mismo. O sea, yo creo que nadie podría tener o quisiera tener toda la fotografía de, no sé, de la panorámica del botadero de Doña Juana y tenerla en la sala. Creería que no se vería más bien, no se vería ni bien y no hubiese sido estético. Y adicionalmente, pues el recuerdo que puede tener una sensación de esta, si alguien ha pasado por allí, pues obviamente traerá a la memoria todos estos hedores, por no decir más. Entonces, pues aquí se plantea de una forma diferente, es ver estos residuos
que día a día contaminan, pero que de alguna manera tienen una presentación totalmente diferente y es estética. Entonces hay una juxtaposición de estas dos ideas, de la tendencia de cómo destruye, pero al mismo tiempo también embellece el lugar donde vivo, y también genera una recordación de que debo reciclar y debo darle amnistía a este planeta que tanto lo necesita. Por supuesto. Bueno, Alfonso. Entonces, pues la crítica no me preocupa, nunca me ha preocupado, nunca me preocupará. Realmente trabajo inicialmente por convicción propia para mí, que esto no suene creído o engreído, pero no trabajo por dinero. O sea, no es mi misión trabajar por el dinero. No, es que lo más bonito que existe es trabajo trabajar por la pasión propia. Trabajo por tener un placer de todo lo que hago y de todo lo que he podido lograr a través de un lenguaje que nunca pensé que iba a tener esa respuesta de la gente en general. Entonces, eso lo disfruto muchísimo. Entonces, pues para mí, las endorfinas que esto me producen son todavía mucho más grandes que el mismo soporte económico. Entonces, pierdo cuidado con eso. Bueno, Alfonso, nos gustaría tenerte pronto aquí en las instalaciones. Realmente, igual el director de la asociación, ¿vale? Le gustaría también en una entrevista contigo lo más pronto posible. Muchísimas gracias, claro que sí, siempre estaré abierto, nomás digan cuándo será prudente y hacemos el ejercicio. Y pues también muy agradecido contigo, Stewart, y con tu audiencia, con tu programa, con tu emisora, por haber abierto este espacio y estos micrófonos para un artista que apenas emprende un camino, que es consciente que falta mucho por remar, hay mucho por hacer. Pero vas bien hay encaminado, muchas ferias y muchas exposiciones que vendrán por delante, y lo único que busco es eso, generar una experiencia positiva, y que realmente me alegra mucho cuando la gente se siente identificada con mi trabajo y lo ven de una forma positiva. Para mí eso es muy grande. Entonces, pues muy contento y feliz de haber estado aquí contigo y haber compartido con ustedes y haber podido contestar de la mejor manera todas sus inquietudes y sus preguntas. No, tranquilo. Gracias, Alfonso. Realmente, ¿algún consejo para nuestros recicladores antes de irte? No, más que consejo, es una felicitación. Realmente siempre vivo y viviré, y obviamente trataré de que otros vivan muy orgullosos de la importancia del trabajo que hacen y realizan todos los días. Tienen mi total admiración y respeto, y los sigo animando, y ojalá que el día de mañana nuestros líderes tengan un poco más de conciencia y de voluntad política para poderles brindar mayor bienestar, porque es curioso que los trabajos más difíciles tienen remuneraciones más altas en otros países, y en nuestro país realmente no es así. Y creo que eso lo podemos cambiar. Nosotros también podemos llegar a ser un gran ejemplo. Y pues me gusta mucho la forma en que la gente se ha reunido alrededor de agremiaciones y de organizaciones alrededor del reciclaje, para también de alguna manera dar a entender de que sí es posible, y que pueden llegar a ser una fuerza laboral importante, no solo por el trabajo que hacen, sino por en general demostrar de que unidos pueden ser más. A mí eso me gusta muchísimo, y los exhorto a que continúen de esa manera y que cuenten con este artista que también está tratando de impulsar junto con ustedes un lenguaje y un mensaje. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos por haber disfrutado de esta maravillosa entrevista, ¿verdad?, con Alfonso Bonilla. Alfonso, bueno, aquí tenemos tus obras presentándose todo el día, y esperamos pronto tener una de tus obras aquí en nuestra pared. Bueno, seguramente que lo vamos a lograr, no te preocupes. Un saludo para todos ustedes, y también les deseo un gran día, y que este tiempo de pandemia pase rápido y que sea lo menos perjudicial para todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, Alfonso. Hasta luego.
puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Asociación Bogotá Recicla. En Instagram como bogotá.recicla.stera. O también en bogotá.recicla. En YouTube como Bogotá Recicla. También puedes conectarte con la mejor música por www.bogotarecicla.com. Claro que si estás desde un dispositivo móvil puedes descargar nuestra aplicación Bogotá Recicla Stereo. Te esperamos y pide tus canciones favoritas al WhatsApp más 57 322 808 1241. Gracias por tu conexión. Hasta una próxima ocasión. No olvides compartirlo a tus seres queridos.